Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional matutino Despertar con Hechos de la Iglesia Cristiana de los Hechos en Copacabana. Mi nombre es David Pineda y hoy continuaremos hablando de este tema tan especial y espectacular que es los dones del Espíritu Santo. En esta ocasión vamos a hablar de un don muy especial y anhelado por muchos. Es el don de lengua. Dice Primera de Corintios 12, 10 al 11. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Quién lo pone? Uno solo, el Espíritu Santo. Primero que todo, quiero que entendamos que los dones espirituales no es como si fueras a una tienda y hubiera una vitrina, una estantería donde dijera don, 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 y estuvieran todos los dones del Espíritu Santo y tú tuvieras para escoger, ay, voy a escoger este, ay, voy a escoger este, y que cada uno escogiera los dones como quisiera. De hecho, es el Espíritu Santo el que escoge el don que te va a dar como Él lo prefiere, según su propósito. Es Dios quien te capacita para un propósito específico y es Dios quien capacita y enciende en ti cada don según como Él quiere, no para que nos vanagloriemos. Recuerda que Dios no elige a personas perfectas, Dios va perfeccionando a quien elige. Y es precisamente para que no nos vanagloriemos o para que queramos figurar o protagonizar una gran escena que suba nuestro ego en una congregación, que muchas personas creen que entre más dones tengan, más populares son. Dios nos ha dado los dones como un gran regalo, un regalo milagroso, sublime, que se convierte en un don codiciado y te hace vivir una experiencia inolvidable y sobrenatural. El don de lenguas es parte de los dones del Espíritu Santo. Tristemente, muchas personas inventan lenguas y se ponen a inventar cosas para que los vean, para llamar la atención, para figurar o para que digan que es el hombre que tiene más ministerio y fe. Y es que resulta que para muchas personas, desafortunadamente, tienen en su emoción y en su carnalidad el pensamiento de que entre más dones tengas, más popular puedes ser dentro de una congregación o más autoridad puedes tener dentro de una congregación. Dice Primera de Corintios 14, el versículo 1. Primera de Corintios 14, versículo 1. Dice el hablar en lengua. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Vamos a tomar la parte A, seguid el amor, esa palabra tan grande, tan fuerte, tan universal. Recuerden que estamos hablando del capítulo 14, pero un capítulo anterior, en el capítulo 13, recuerden que nos hablan muy claro de la preeminencia del amor. Es tan importante que procuremos los dones del Espíritu Santo, pero es mucho más importante que primero, antes de procurar los dones del Espíritu Santo, procuremos el amor. Porque los dones sin el amor sería algo mal usado. Los dones sin el amor no son nada. Imagínate que te dices, te acabas de ganar 1.000 millones de pesos. Sí, 1.000 millones de pesos. Tú todo contento, todo alegre, pero con una condición. Sí, ¿cuál es la condición? De que esos 1.000 millones de pesos no te los gastes jamás. 1.000 millones de pesos que no puedes usar para nada. Así serían los dones sin el amor. Algo inútil, algo que no tiene sentido, un papel sin valor, un don sin valor. Más importante es el amor que los dones. En 1 Corintios 13, en el versículo 1, es muy claro. Dice, y si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Dice también en 1 Corintios 13, 8, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Recuerden, el amor nunca deja de ser. Tengo en común con todos mis hermanos que han dicho la palabra en estos días anteriores acerca de los dones. Ellos decían, y yo aún así lo afirmo, que la única forma de que puedas
tener los dones del Espíritu Santo es a través de una relación con Dios. Por eso hablamos del amor, porque los dones son fruto del amor con Dios, de tener una relación con Dios. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia. En este caso vamos a clasificar el don de lenguas en dos secciones. Y esto es según 1 Corintios 14, 2 al 4. Vamos a leerlo. Dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Según acabamos de leer, podemos separar o seccionar este don de lenguas en dos partes. 1. El don de lenguas hacia Dios. Y 2. El don de lenguas hacia los hombres, es decir, profecía. Primero, el don de lenguas hacia Dios. Dice el versículo 2: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿A quién? Habla a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Entendamos, no es lo mismo figurar y aparentar ser espiritual a un momento sublime como resultado y la explosión apasionada y el desarrollo de un don, en este caso el don de lenguas, a que usted entre en un momento de intimidad con Dios, a que usted entienda que esta parte de la que estamos hablando, que es el don de lenguas hacia Dios, no se genera sino, como lo decíamos al principio, a partir del amor, a partir de la relación, a partir del fervor. Son lenguas que salen de tu espíritu hacia el Espíritu de Dios. Imagínate este escenario y anhelo que lo hayas sentido. Tú cierras los ojos y se te olvida por completo alrededor. Quizás estés en tu congregación, quizás estés en tu habitación, pero lo que hiciste fue cerrar los ojos y se te olvida el tiempo y el espacio. Se te olvida si tienes personas al lado, se te olvida si tienes personas al frente o atrás, se te olvida la estructura física en la que estás y solamente te enfocas en adorar, en exaltar. Una adoración en espíritu y en verdad, que sale no solo de tus labios, sino de tu espíritu. Tu espíritu empieza a pedir con clamor y con sed por el Espíritu Santo de Dios. Empieza a pedir: Padre, te quiero una presencia tuya, quiero lo sobrenatural de ti. Que en ese momento, cuando menos pienses, si como tú has invocado a tu amado te empieza a tocar. Y te toca de tal forma que tú ya no puedes controlarte, que ya lo que sigue es el fluir del Espíritu Santo de Dios. Pocas palabras pueden describir el hecho de que tú llores sin entender por qué, o que rías y rías a carcajadas inconteniblemente sin entender por qué. Todo porque sale del Espíritu Santo. Y empieza a moverse ese gozo involuntario, incontenible, que no necesitas que un hombre te toque la frente y empieces a temblar, que no necesitas que nadie te diga: haz esto, haz aquello, sino que tu adoración, tu concentración en el Espíritu Santo de Dios te llevó a un momento de verdad con Él. Se te olvidan los parámetros y esquemas humanos, se te olvida todo, y lo único que queda es que el Espíritu Santo le hable a tu espíritu y que tu espíritu le hable a Él por medio de lenguas angelicales. ¡Qué hermoso! Este lenguaje humano, este alfabeto humano que nosotros utilizamos, se queda corto para poder describir las grandes cosas y maravillas que lo exaltan a Él. Este lenguaje ni siquiera puede alcanzar un poco a describir la grandeza de nuestro Dios. Es inimaginable, es inalcanzable, es indescriptible, su soberanía, su poder, su realidad. Tu espíritu empieza a conectarse con el Espíritu Santo de Dios para hablar las lenguas que hablan los ángeles cuando le exaltan, lenguas angelicales que el mismo Espíritu Santo ha puesto en ti para que hables con Él. Un lenguaje tan puro, tan sublime, que hace que tu espíritu tenga más intimidad con el Espíritu Santo de Dios, que simplemente lo viva y por lo tanto no tengas un control exacto y preciso de que en tu mente esté diciendo: hey, hola, ¿cómo estás? Bien. No, ni tampoco como para imaginar que dirás: no, es un lenguaje que nace de Dios, un lenguaje
espiritual. Estamos hablando ya en un punto donde tu lenguaje entra a otra dimensión. Por lo tanto, estas lenguas no van dirigidas a una congregación, no van dirigidas a una iglesia. Es por eso que cuando en verdad hablas en este punto de lenguas que es para Dios, ni siquiera podrías vanagloriarte, ni siquiera podrías hablar de eso porque es tuyo y de Dios, es algo íntimo, que no es para vanagloriarse o contarle, ay, mira, si me escuchaste, es que hablé en lenguas, escuchaste cuando dije, Ramasaya, la Casaya, Manacasa y la Masaya. Este lenguaje, este momento sublime que quedó grabado en la eternidad, no es para vanagloriarse. Te puedes capacitar muchísimo, puedes leer 1000 libros cristianos, pero si no tienes al Espíritu Santo, no estás haciendo nada. Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Y Dios nos ha dado muchas disciplinas para alimentar al espíritu. Hablar en lenguas alimenta tu espíritu. Por eso la palabra dice que es para su propia edificación. Ahora, en serio, es delicioso el momento que te acabo de intentar describir. Pero es muy importante también que si ya pasamos esa experiencia y fuiste bautizado con el don de lenguas y hablaste en lenguas, para ti, no para la iglesia, sino para ti, le pidas a Dios revelación de lo que hablaste para edificación tuya. Ahora pasemos al siguiente punto, el don de lenguas a los hombres, es decir, la profecía. Vamos al versículo 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Como puedes ver, el apóstol Pablo no estaba prohibiendo hablar en lenguas, al contrario, él decía que bueno que pudiéramos hablar en lenguas, y mucho mejor si puede profetizar, y mucho mejor si puede ser intérprete de lenguas. Sin duda alguna, los dones del Espíritu Santo, incluyendo el don de lenguas, tienen un punto específico o un propósito específico, y es para la edificación de la iglesia. Entonces, lo que quiere decir el apóstol Pablo es que si vamos a edificar la iglesia por medio de este hermoso y maravilloso don de lenguas, es necesario que haya un intérprete. Si no, no tiene sentido. Imagínate que te estén dando un mensaje, que tú estés ahí y haya un hombre de Dios dándote una palabra en lenguas. Entonces, Rabasimi la Basaya, el Señor te dice ahora mismo, te va a dar la respuesta a eso. Y la respuesta es Rabasongo la Basingi la Masangue la Carraba Segurrugo Surume del Serrucho. Y la persona, si no hubiera una interpretación de lo que ese hombre dijo, lo único que te dijo fue que la respuesta es la basigi, la basaya, la gasimi, la gasaya. Debe de haber una intérprete. Debe de haber un orden de Dios, debe de haber un orden de Dios, porque Dios te está dando un mensaje, Dios te está dando una profecía, Dios te está dando una palabra. Dios no te quiere crear confusión. Recuerda, las bendiciones de Dios no añaden consigo tristeza ni confusión. Por lo tanto, si alguien está en una congregación y empieza a hacer por allá, por allá, y no hay nadie que interprete eso, no es más que zumbidos. Dice Primera de Corintios 14, 28 al 30. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Voy a volver a repetir porque es muy importante. Como les digo, el apóstol Pablo no está prohibiendo el don de lenguas, pero si hay algo claro estipulado. Primera de Corintios 14, 28 al 30. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios, como lo habíamos acabado de explicar. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Entonces, si una persona empieza a profetizar en lenguas y empieza a hablar en lenguas, debe de haber un intérprete. Y no solo eso, no es que todos hablen al mismo tiempo. Dice la palabra que si uno profetiza, máximo profeticen 2 o 3, pero no al mismo tiempo. Si el que está profetizando en lenguas, placa, traca, saca. El otro que está sentado, le está llegando el Espíritu Santo y le está dando la interpretación de esas lenguas,
entonces calle para poder escuchar. Ahora, sigamos con 1 Corintios 14. Vamos al versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué aprovechará? Si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, por la lengua, no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Este mensaje Pablo lo escribe específicamente para la iglesia de los Corintios. Esta iglesia desafortunadamente se caracterizaba por ser muy emocionalista, muy carnal. Y el asunto es que cada uno de los que hablaba en lenguas lo hacía porque quería vanagloriarse, quería ser el protagonista de novela. Gracias a esta situación es que Dios decide por medio de Pablo poner un orden para que no todo el mundo se vanagloríe del don de lenguas. Ahora, hay un punto de las lenguas que son de Dios para el hombre, en el que no es simplemente lenguas extrañas, lenguas de otros países que usted no sabe. Es decir, imagínate que tú estés en una congregación y en esa congregación hayan personas de Estados Unidos y en esa misma congregación hayan personas de Australia, de Mongolia, de varias regiones donde se hablan diferentes lenguajes, y que el Espíritu Santo te tome y empieces a hablar en diferentes idiomas. Ven conmigo a la palabra de Dios en Hechos 2 del 1 al 7, la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos ellos llenos, escuche, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo, de todas las naciones, de todo el mundo habían personas ahí en ese momento. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Maravilloso, Galileos. Ellos no hablaban en los idiomas de todo el mundo, mas ahí habían personas de todo el mundo. Y en ese fuego del Espíritu Santo sobre ellos empezaron a hablar no en lenguas como les estoy hablando, de lenguas angelicales, no, en idiomas que ellos no habían estudiado. Y el Espíritu Santo dio esa palabra y pudo soltar el idioma de cada uno para dar ese mensaje. Esa es otra cualidad del don de lenguas, hablar en otro idioma para dar el mensaje según Dios lo permite y lo quiere. Es un don espectacular. Los movimientos pentecostales donde se mueve el Espíritu Santo son muy bonitos. Las manifestaciones del Espíritu Santo lo son. Las manifestaciones del Espíritu Santo son lo más maravilloso que un ser humano pueda tener como experiencia. Es muy bonito escuchar a alguien hablar en lenguas desconocidas y que alguien reciba una profecía de parte de Dios. Pero bien dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:2. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Ojalá esas ganas de figurar de muchas personas, esas ganas de protagonizar, ojalá esa misma pasión por querer tener alguno de los dones, ojalá esa misma pasión se despierte para edificación de la iglesia. La iglesia no son 4 paredes, la iglesia somos tú y yo, la iglesia es la misma comunidad que cree en Dios. Esos dones son un regalo de Dios, pero que sea un don para el servicio a la comunidad, no para tu propio bien. La iglesia, la sociedad te necesita. Y fue esa precisamente la misión con la que salieron los apóstoles de allá del Pentecostés. Ellos salieron empoderados para ir a ganarse el mundo, para evangelizar,
para ayudar a los más necesitados. Así que tú y yo estamos llamados a esto. Estos dones no son un adorno espiritual. Estos dones son para el servicio y edificación de la iglesia. Así es que también te invito a que pidamos juntos los dones espirituales. Cierra los ojos ahí donde estás y vamos a hacer una oración. Espíritu Santo, precioso y hermoso Espíritu Santo de Dios. Eres precioso. Esa experiencia de estar contigo, Dios, es sublime, es indescriptible. ¿Cómo no anhelar estos dones espirituales? ¿Cómo no querer hablar en lenguas angelicales? Y es que nos queda tan corto este alfabeto para decirte lo que mucho que te amamos, lo mucho que queremos corresponder a ese hermoso amor. Ven, Espíritu Santo, y pon en nuestros labios el don de lenguas, no para figurar, no para vanagloriar, sino para hablarte a ti, Espíritu Santo, para hablarte a ti, mi gran Dios, para adorarte en tu propio idioma, Padre. También te pedimos que este don de lenguas nos lo permitas tener y lo desarrolles en nosotros para profetizar a aquellos que más lo necesitan. Usa nuestros labios, pon un carbón encendido en nuestra lengua, como un carbón encendido en nuestra boca, para soltar una palabra que venga de ti, Señor, para que podamos hablar incluso a los extranjeros en estos momentos de crisis mundial, para darles ese mensaje de esperanza que lo necesitan en estos momentos donde todo es virtual. Te pedimos relación, Espíritu Santo, hambre y sed de ti despierta en nosotros. Gracias, Señor, gracias. Gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Y bueno, si no has podido seguir con la secuencia de mensajes de los dones del Espíritu Santo, recuerda que en el canal de YouTube de la Iglesia de los Hechos de Copacabana, lo puedes buscar en YouTube, Hechos Copacabana. Ahí encontrarás todos los devocionales de los que hemos hablado. No te pierdas ninguno. Ve y escucha los pasados. Estamos hablando de todos los dones espirituales. También puedes seguirnos en Facebook. Recuerda darle like a la página. Y si estás interesado en consejería, si necesitas apoyo, si necesitas ayuda, si necesitas que oren por ti, no olvides que hay un número telefónico, un WhatsApp que aparecerá en estos momentos en pantalla, un número donde estaremos a tu servicio, donde hay personas profesionales y espirituales para atenderte todo el tiempo. No dejes de escribirnos a ese número que aparece en pantalla. Y recuerda esa hermosa y maravillosa frase: nada hace más útil a una persona aquí en la tierra que estar preparada para ir al cielo. Te mando un abrazo súper fuerte, que tengas un feliz resto de semana y Dios te bendiga, que tengas un hermoso y maravilloso día. Hasta luego.